Bueno, buenas tardes, profesor. El día de hoy, con mi compañera María Paz Justino y mi persona Natalia Urbano, vamos a hablar del caso de la familia Pacheco Tineo versus Estado Plurinacional de Bolivia. Este fue una sentencia que se realizó el día 25 de noviembre del 2023. Este fue un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a encontrar que la parte acusadora fue el señor Pacheco Tineo y la parte acusada el Estado Plurinacional de Bolivia. A grandes rasgos, ese se trata del fallo anteriormente mencionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual declaró que el Estado Plurinacional de Bolivia es responsable por la violación de los derechos de buscar y recibir asilo, principio de no devolución o ser oído con las debidas garantías, a la protección judicial, a la integridad psíquica y moral, a la protección de los niños y de la familia reconocidos en los artículos 22.7 y 22.8, 8, 25, 1.5, 19 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los miembros de la familia del señor Pacheco Tineo. A grandes rasgos, vamos a encontrar en esta parte los hechos. Los identificamos en ciertos puntos como son los siguientes. El primero es el ingreso y situación en Bolivia. Esta se trata de una familia que se encontraba en diferentes problemas dentro de su país y entonces por lo cual la familia Pacheco Tineo ingresó a Bolivia el 19 de febrero del 2001 como migrantes en situación irregular y solicitantes de asilo. Después vamos a encontrar el punto de negación del asilo. Esto se realizó el 21 de febrero del 2001 con la CONARE, la cual es la Comisión Nacional del Refugio, quienes rechazaron sumariamente considerar la situación y la solicitud de asilo de esta familia. Además, no se les otorgó audiencia ni se les permitió expresar los motivos de su solicitud y la decisión, adicionalmente a esto, pues la decisión no fue notificada, impidiendo que las víctimas pudieran conocerla o impugnarla. Otro punto importante que encontramos dentro de los hechos es el procedimiento de expulsión, en donde las autoridades del CENAMIC, en las cuales son el Servicio Nacional de Migraciones, iniciaron y ejecutaron un procedimiento de expulsión sumario. Este tampoco se notificó formalmente, digamos que todo el inicio y la apertura de este procedimiento, ni se les dio derecho a audiencia. El proceso fue extremadamente breve y sin ningún tipo de análisis del país del cual eran enviados. Después vamos a encontrar el desconocimiento de derechos, pues las autoridades bolivianas sabían que las víctimas podían tener estatus de refugiados o de residentes en un país tercero, en este caso como lo fue Chile, y aún así, a pesar de esto, se ejecutó la expulsión de forma inmediata y sin notificación, impidiéndoles presentar recursos legales. Después continuamos con la violación de garantías, en donde se incumplió el deber especial de cautela y diligencia en el trato de solicitantes de asilo y se violaron garantías procesales básicas como el derecho a la notificación, el derecho a la defensa y el recurso efectivo. Bueno, uno de los aspectos que tuvo la Corte para tomar este fallo, esta sentencia, fueron tres. Vamos a iniciar con el de las garantías mínimas del debido proceso en procedimientos para determinar la condición o estatus de refugiado y el principio de no devolución. Aquí quise centrar algunos puntos específicos, iniciando por el análisis de la devolución, el derecho, el asilo y la no devolución. Se trata de que en este caso el derecho al asilo y no devolución fue totalmente violado, pues la Corte analizó que la evolución del derecho de buscar y recibir asilo y del principio de no devolución en el sistema interamericano fue totalmente violado según a los artículos anteriormente mencionados. Estos principios son fundamentales para la protección internacional de personas refugiadas, así también como para las personas
asiladas o solicitantes del asilo. Otro punto que me pareció importante resaltar fue la protección de derechos fundamentales de personas extranjeras en riesgo. Cuando este tipo de personas están en riesgo y sus derechos fundamentales aún más, como la vida, la integridad personal, las personas extranjeras deben estar protegidas contra la devolución del país donde corran ese riesgo. Esta protección se aplica independientemente de su estatus legal o condición marginal migratoria. Otro aspecto es el marco legal aplicable. Vamos a encontrar que fueron el artículo 22.8 de la CADH, la cual es la Convención pues, Americana de los Derechos Humanos, y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo en 1967. Adicionalmente, encontramos las garantías procesales anteriormente mencionadas dentro de los hechos, que no se le permitió que esta familia tuviera la oportunidad de pronunciarse frente a estas decisiones que había tomado este Estado. Y adicionalmente a esto se tiene que todos los estados que hacen parte de esta tienen que cumplir ciertas obligaciones en relación a las personas que solicitan asilo o que se encuentran en diferentes situaciones migratorias. Y la primera, o sea, a grandes rasgos son muy largas y las simplificamos en los siguientes aspectos. Que la primera es facilidades para presentar la solicitud. Como segunda tenemos la evaluación objetiva y autoridad competente en relación a estas personas. Por ejemplo, si estas personas no hablan el idioma, por ejemplo, español, ya que puede ser otra lengua materna la que tengan, entonces también se Dile a tu les mami tiene que que no vaya a entrar prestar ahorita porque totalmente sale y ella. garantizar que ellos puedan realmente llegar a comunicarse y presentarles traductores, etcétera. Tenemos también las decisiones fundamentadas, como no se presentó en este caso, la protección de la privacidad y confidencialidad y el derecho a recurrir pues, a las autoridades y efectos suspensivos del recurso. Listo. Continuando con esto, el caso concreto se llega a tomar que los estados deben garantizar todos estos recursos y estos pronunciamientos que tuvo, por ejemplo, la familia. Y en relación a esto, la Corte, con base a los artículos anteriormente mencionados de la Convención Americana y el Derecho Internacional de los Refugiados, estableció que los solicitantes de asilo deben tener acceso a procedimientos adecuados para determinar su condición con las siguientes obligaciones en relación al caso que no se cumplieron por parte de Perú. Y se tuvo, como anteriormente se mencionó, que no se consideró el asilo para estas personas, o sea, ni siquiera se abrió proceso para tal solicitud. No se ofreció a la familia la posibilidad de explicar su ingreso irregular ni los riesgos que presentaban en Perú. La decisión fue sumaria, sin audiencia, sin entrevistas, sin recepción de pruebas ni análisis de su situación particular. Y la justificación de CONARE se basó en una supuesta renuncia tácita al estatus de refugiados otorgada en 1996. Adicionalmente, esto, como ya lo había mencionado, pues la falta de notificación que les impidió pronunciarse ante tales situaciones y la falta de diligencia del Estado boliviano, que tenía el deber de cautela y diligencia ante una nueva solicitud de asilo, especialmente considerando que ellos habían solicitado el estatus de refugiados o residentes en Chile. Bueno, buenas tardes con todos. Ahora les voy a mencionar sobre el derecho a la psíquica y a la moral. Y bueno, vamos a empezar por el impacto psicológico de la expulsión que ha tenido y... ay, qué pena.
Perdón, qué pena, no sé, se me salió de la pantalla, no sé si me puedan ver. Ahí ya. Eh, ya, qué pena, se me puso unos subtítulos. Bueno, continuando pues con el impacto psicológico de la expulsión arbitraria, podemos hablar que pues la Corte identificó que la expulsión sorpresiva y la falta de información causaron pues esa zozobra, la ansiedad y un temor en la familia Pacheco, pues la detención, la detención arbitraria y la incertidumbre vulneraron a su integridad psíquica y moral, lo que pues estaba protegida por el artículo 5.1 de la Convención Americana. El otro punto que podemos hablar que es sobre la omisión del deber y la protección pues estatal es que nos menciona que el Estado boliviano pues ignoró la, la alternativa del traslado de la familia, que era hacia Chile, y pues que a pesar de contar con esa autorización y logística dispuesta pues para dicho país, eh, la falta de coordinación y la decisión apresurada derivaron pues en esa angustia y en esa pérdida de oportunidades de protección para hacia estas personas, eh, lo cual pues ahí generó esa zozobra también. Y también pues se puede hablar que hay una violación del debido proceso en el contexto migratorio, lo cual pues menciona que la familia no fue informada sobre ese avance de sus trámites, ni sobre su expulsión, lo que impidió pues ejercer los recursos judiciales, y pues que esta omisión profundizó esa incertidumbre y construyó pues una afectación directa a su bienestar emocional y familiar, lo cual pues les afectó bastante por esta toma de decisiones y el ocultamiento de las pruebas y de los trámites que ya se habían mencionado anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, también hay otro tipo de derechos que pues fueron violados, lo cual pues es la violación a la integridad psíquica y moral que ya lo mencioné anteriormente, las irregularidades de la expulsión, eh, que pese pues a esa opción se, se asegura que aunque Chile había autorizado el ingreso de la familia y ofreció su traslado, pues Bolivia ejecutó la expulsión hacia Perú, y esa misma mañana pues esa acción se impidió que el ejército de recursos legales y asimismo hubiera una posibilidad de obtener pues una protección diferente y efectiva pues en un tercer país. La otra es que también hubo la desprotección frente a los derechos de la niñez, ya que la Corte afirmó que los niños debían ser tratados como sujetos activos de derechos y también ser escuchados a sí mismo en los procedimientos migratorios, como lo que se estaba mencionando, que Bolivia pues vulneró el principio de interés superior al niño al no considerar pues adecuadamente su situación para poder garantizar su participación. Continuamos, por favor. Y también es muy importante mencionar sobre la unidad familiar, ya que pues sí hubo una afectación bastante grave, eh, por lo cual pues esa unidad familiar como principio de protección, pues que la separación es un riesgo en procesos migratorios que afecta directamente a los derechos del niño, generando un trauma y eh, bueno, generando un trauma que debió garantizar pues esa unidad familiar y evaluar pues asimismo las alternativas que priorizan la protección de los menores involucrados. También pues hubo reparaciones ordenadas por la Corte, lo cual la Corte ordenó la publicación de la sentencia, la capacitación a funcionarios y el pago de indemnizaciones a las víctimas que estas fueron afectadas. También estas medidas pues buscaban reparar el daño causado para poder garantizar la no
repetición, perdón, y pues fortalecer la protección al migrante y asimismo pues solicitarles el asilo pertinente que ellos requerían. También hubo eh, la supervisión del cumplimiento por parte de la Corte, lo cual la Corte Interamericana supervisaba que Bolivia cumpla plenamente con la sentencia antes de cerrar el caso. Y pues que esto refuerza el carácter vinculante de sus decisiones y asimismo pues asegura el respeto efectivo de los derechos humanos en el continente, asimismo pues como se llevó a cabo este caso. Qué pena, voy a reproducir las diapositivas. Ya. Y eso en cuestión sobre lo de unidad familiar. Y continuando con la conclusión, nos habla que la sentencia del caso Pacheco eh, versus Bolivia evidencia pues graves violaciones a derechos fundamentales de personas solicitantes hacia el asilo. Y específicamente pues en esos contextos migratorios, la Corte Interamericana reafirma la obligación de los estados de garantizar el debido proceso, la protección familiar y el principio de no devolución. Y asimismo, pues también destaca esa importancia del interés superior del niño y la integridad emocional de las víctimas, lo cual pues ya se había mencionado anteriormente que es un daño moral y psicológico muy grave, y el fallo estableció que las medidas reparadas que buscaban prevenir futuras violaciones y fortalecer los estándares de regiones de los derechos humanos. Y eso sería como la conclusión. Continúa mi compañera. Muchas gracias. Bueno, cabe resaltar que si bien el trabajo solicitado por su parte profesor fue directamente la solicitud de realizar un caso en específico en donde una de las partes intervenga Colombia, ¿no? Sin embargo, después de una búsqueda y todo, encontramos que realmente no han habido fallos que Colombia sea parte pues, dentro de esos fallos. Entonces quisimos incluir un caso específico en donde se haya violado ese tipo de deberes que tienen todos los estados partes y relacionarlo con Colombia, porque pues a grandes rasgos digamos que Colombia no ha tenido una falta grave que tenga que someterse a este tipo de fallos. Sin embargo, otros países sí. Entonces, es importante como ver que en relación a Colombia, este no se, digamos, no se refiere directamente, pero sí en general a todos los estados que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos, los cobija este tipo de decisiones, ¿no? Por ejemplo, encontramos que la jurisprudencia vinculante e interpretativa para Colombia es el hecho de que Colombia es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, aunque el fallo no es contra Colombia, su interpretación de los derechos humanos y estándares internacionales es vinculante para el país. La Corte Internacional de Derechos Humanos ha dicho que sus sentencias establecen criterios interpretativos sobre el alcance de los derechos de la Convención. Esto implica que Colombia también tiene ciertas obligaciones en materia de asilo y no devolución. El fallo refuerza principios que Colombia debe respetar y aplicar en su legislación y práctica migratoria, especialmente en el derecho a solicitar y recibir asilo, la prohibición de devolución, la obligación de garantizar debido proceso, etcétera. Lo que anteriormente se estuvo mencionando, todo lo que aplica para Bolivia en este caso también aplica para Colombia y se ha visto bien reflejado en diferentes aspectos, por ejemplo, en lo que fue con la gran problemática con Venezuela. Incluso acá dentro de Colombia se han creado un estatuto para regular este tipo de condiciones y se ha tendido siempre a proteger los derechos de
de la población migratoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.